Ministerios Ebenecer presenta los peligros del enfriamiento. Y vamos a leer una porción muy sencilla que últimamente el Señor ha estado utilizando en las enseñanzas, en las predicaciones, en los devocionales y en todas partes, porque, hermanos, el Espíritu Santo está moviéndose con un poder y con una gloria y con una manifestación cada vez más fuerte, porque el reino de los cielos se está acercando a nosotros. Mateo 24, 12 y 13 vamos a leer y luego oramos para suplicar la asistencia del Espíritu Santo, que es el único que puede revelar esta bendita y preciosa palabra de Dios. Mateo 24, 12 y 24, 13. Lea conmigo, por favor, para que juntos disfrutemos de esta porción de la palabra y seamos juntamente edificados a través de ella. ¿Ya lo tiene? Mateo 24, 12. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Diga conmigo, por favor, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que por favor sea propicio con nosotros, ya que sin Él nosotros somos címbalos que retiñen, somos instrumentos inútiles sin el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar y nos ponemos de acuerdo. Padre Santo, te pedimos en esta preciosa noche que nos bendigas, que arrojes luz, Señor, que arrojes revelación sobre las mentes de cada uno de nosotros. Bendice a tu siervo, Señor, que nada más es un instrumento inútil, que se para delante de ti y se para en este altar santo por tu misericordia, Señor. Te pedimos que cada semilla que pueda ser sembrada en la mente y los corazones de mis hermanos pueda germinar, pueda producir el fruto que tú has destinado para cada uno de ellos. Te suplico, amado Rey, que el enemigo no se robe esta palabra, esta semilla, y que no interrumpa durante la administración de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas veces hemos escuchado esta porción de la palabra, pero últimamente Dios nos ha hecho detenernos en pequeños versículos con palabras muy profundas. Y la verdad que el cristiano, hermano, debe de escudriñar esta palabra bendita, no solo leerla, no solo estudiarla, sino también permitir que el Señor nos hable y devele, es decir, quite el velo de cada palabra que está ahí, porque hay muchos misterios todavía encerrados en su palabra. Pero como dice el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús estaba hablando que habrá un tiempo en donde la multiplicación de la maldad será tal que el amor de muchos se enfriará, pero al mismo tiempo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pregunta número 1, ¿usted está perseverando en el amor del Señor? Necesitamos perseverar, hermano, porque si no perseveramos, pues estaremos a la espera de acontecimientos que nadie quiere vivir. Bueno, ¿cuál es el contexto en el cual se está dando esta bendita y preciosa palabra? Vea, Jesús estaba caminando por Jerusalén con sus discípulos, contestando muchas de sus preguntas acerca de cuándo serían estas cosas. Estaba hablando Jesús de la destrucción del templo, usted lo sabe muy bien. Estaba hablando de qué señal habría de su venida y del fin del siglo, que son acontecimientos finales, acontecimientos escatológicos, y Dios es muy específico en cada uno de estos acontecimientos. Lo que sucede es que hay personas que están torciendo la escritura, torciendo la doctrina, y bendito sea el Señor que nosotros tenemos apóstoles que sienten doctrina en esta casa, porque eso es importante, hermano. Hay lugares donde no hay quien pueda asentar una doctrina conforme a la plomada de Dios y pueda tener la certeza de que es palabra de Dios. Ahora, Jesús comenzó a explicar, hermanos, hablando de una época venidera, que iba a ser una época caracterizada por muchos falsos cristos, por muchos falsos profetas, por guerras, por rumores de guerras, por el levantamiento de naciones contra otras naciones en guerra,
que iban a haber pestes, que iban a haber hambres, que iban a haber terremotos en distintos lugares y que los cristianos iban a ser rechazados y odiados por la gente. ¿Se parecerá a esta época que estamos viviendo? ¿Le parece a usted? ¿Será que todo lo que Cristo mencionó en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, acerca de la venida del Hijo del Hombre, está muy cercano? ¿Se parece a esta época o usted considera que todavía no? ¿Estamos cercanos a esa situación? Pero hermanos, es innegable. Mire, estaba leyendo una cantidad de estadísticas. Hay 41 países en guerra en este momento. No declarada abiertamente, pero sí, la gente se está peleando alrededor del mundo. No solo hay intentos de guerra, hay guerras internas en muchos países. Hay muchas situaciones, el nivel de maldad, y ya lo vamos a ver, el nivel de corrupción, el nivel de incertidumbre y el nivel de desesperanza. Pero hay algo, lo cual yo quiero ser muy enfático, porque luego Jesús nos habla que ocurrirían cosas terribles, pero no allá afuera, sino dentro de la misma iglesia, dentro de la misma amada. Y por eso es que le vamos a predicar a la que se va a casar con el Cordero, para poder corregir algunas actitudes de esta preciosa novia que se está preparando para el encuentro con su Señor. Por ejemplo, ¿cuál de esas cosas terribles ocurrirían en el final de los tiempos? Bueno, que el amor de muchos, dice la palabra, se enfriará. Hermano, para que algo se enfríe, primero tiene que estar, porque algo que ya está frío ya no se puede enfriar, ¿estamos de acuerdo? Pero algo que está caliente se puede enfriar, ¿estamos de acuerdo? Ahora, cuando algo que está muy caliente se enfría, se pone tibio, diga tibio. Y qué feo es tomarse cosas tibias. Yo no sé si a usted le gusta tomar cosas tibias, pero verdad que feo tomar cosas tibias. ¿A quién le gusta el café? ¿Ha tomado café tibio que está así como casi helándose, pero no está tan helado, sino que tiene un poco de calientito? No sé si a usted le ha dado, pero a mí me han dado ganas de regresar ese café, porque el café es sabroso, o bien frío con hielo, o bien caliente, hermano. No muchos cafeteros hay aquí. Hermano, el tema del enfriamiento es bien delicado. Y quiero decirle en esta noche, a la luz de la palabra, que uno de los detonantes claves para que el amor del cristiano se enfríe es la multiplicación de la maldad. Diga por favor, la multiplicación de la maldad. Ese es uno de los detonantes más impresionantes que ya está ocurriendo. Y estamos viviendo unos niveles, y usted se va a dar cuenta ya en un momentito, que da escalofríos, porque muchas personas viven como si afuera no estuviera pasando nada, pero sí están ocurriendo cosas terribles. Ahora, surge una pregunta, yo me hacía esta pregunta: ¿a qué nivel tiene que llegar la maldad para que el amor del cristiano se enfríe? ¿Hay personas malas en el mundo en este momento? ¿Conoce usted personas malas? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Hay personas con un nivel de maldad impresionante. Pero tiene que haber un nivel, tiene que haber una medida para que el cristiano empiece a enfriarse. Y fíjese que el Señor en el mismo evangelio, en la misma porción, Mateo 24, del 37 al 39, da la respuesta del nivel de maldad que debe de existir para que un cristiano pueda enfriarse. Ahora, a mí me llama la atención cuando dice, el amor de muchos se enfriará. Y la palabra es bien clara cuando dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos y menos los fieles. ¿Sí? ¿Sí dice eso la palabra? O sea, hay que predicar con testigos, pues, porque la palabra es el mejor testigo, con el Espíritu Santo. Entonces, muchos son los llamados, pocos los escogidos y menos los fieles. Pero la palabra está diciendo que el amor de muchos se enfriará, porque muchos solo andan buscando quizás el protagonismo, otros andan buscando los favores del Señor y no al Señor de los favores, y el amor se enfriará. Ahora, en Mateo 24, 37 al 39, usted va a encontrar el termómetro al que debe de llegar la maldad
para que el Señor venga y recoja el trigo de esta tierra, que somos nosotros. Porque estamos esperando que el Señor venga a recogernos, pero no pondrá sus pies sobre esta tierra. Estamos esperando ese encuentro del cual habla Pablo, ¿verdad? En una de sus cartas, el encuentro que tendremos con Él en las nubes. ¿Cuántos esperan el encuentro del Señor? Algunas personas ya no lo esperan, ¿sí? Ya perdieron la esperanza, pero yo todavía lo sigo esperando. Y cada vez mi corazón late porque sé que Él está hoy más cerca que nunca. Cada día que pasa en el calendario escatológico, Dios está más cerca de arrebatar a su iglesia. En Mateo 24, 37 al 39, da esa porción magnífica en donde identifica el termómetro, el nivel de maldad. Vea lo que dice. Mas como en los días de ¿quién? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si el Señor Jesús está diciendo, así como en los días de Noé, así será el tiempo en que el Hijo del Hombre se manifestará, ¿tenemos un nivel de conciencia como era en los días de Noé? Porque de Noé se ha predicado mucho, del arca de Noé se ha predicado impresionantes sermones, ¿verdad? Sin embargo, nadie habla, o casi nadie habla, de qué rodeaba a Noé en aquel momento. ¿Por qué Noé y su familia se salvó? Se ha predicado que el arca es Cristo, se ha predicado que Noé trajo consuelo y descanso a esta tierra, se ha predicado que era un varón justo, que era un varón que caminaba con el Señor, que era un varón que agradaba al Señor en todo lo que hacía. ¿Verdad que sí se ha predicado sobre eso? Pero por lo general no sabemos qué nivel de maldad se estaba viviendo en aquel tiempo. Pues déjeme decirle que estudiando un poco a los historiadores, dentro de los rabinos hay muchos estudiosos, aparece ahí Josefo, aparecen otros grandes escritores del tiempo antiguo, y dice que no ha habido una generación tan perversa como la generación vecina de Noé. ¿A qué nivel de perversión llegó? Vamos a la palabra, porque la palabra es la que nos descubre estos misterios. ¿Cómo era la maldad en los días de Noé? Ve, acompáñeme por favor al libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 5. Sin embargo, quizás vamos a leer algunos versículos antes para entender esta porción. Yo había nada más seleccionado 4 versículos, pero siento en mi corazón y en mi espíritu leerle quizás desde el versículo 1 para ponerle los antecedentes. Es decir, estamos viendo si los niveles de maldad a los que tiene que llegar esta humanidad son como los niveles de maldad que se dieron en los días de Noé para que el Señor se manifieste. Tenemos que conocer cuáles eran esos niveles de maldad. ¿Estamos de acuerdo? Porque de otra manera el Señor no haría esa referencia. El Señor hace una referencia porque está diciendo, así como en los días de Noé, antes del diluvio, es decir, antes de la destrucción de la humanidad, así también será en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 es uno de los capítulos más complicados de predicar. Es un capítulo complicado, pero el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad en esta noche. Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y el versículo 5 quiero hacer un énfasis especial. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y me voy a quedar hasta ahí, porque la porción usted la conoce muy bien, la ha leído muchas veces. Ahora, ¿cree usted, hermano, que con simples actos de maldad Dios hubiese tomado la decisión y la determinación de exterminar a toda la creación de aquel tiempo? Por algunos pecados, tal vez, no puedo decir pecados sencillos, porque para Dios es tan pecado como robarse 5 centavos que 5 millones, es lo mismo. Pero ¿cree usted que tuvo que haber algo sumamente grave para que Dios tomara la determinación de decir: me duele en mi corazón haber creado esta generación y la voy a raer, es decir, la voy a arrancar de raíz? ¿Considera usted que tuvo que haber existido algo de peso para que Dios tomara una determinación de ese calibre? Por supuesto que sí. Lo que sucede es que en esta porción o en estas versiones como que no queda muy claro, porque usted encuentra un nivel de maldad así sumamente delicado en lo que hemos leído hasta este momento. Particularmente pienso que no, solo dice: y se corrompió la tierra, y se arrepintió Jehová porque la maldad era mucha, pero no da detalles precisos. Pero cuando usted, y bendita sea la tecnología y la ciencia, cuando usted va a otras versiones, se da cuenta de lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Mire, hermano, yo solo saqué 4 puntos que me parecieron los más importantes de los niveles de maldad que se manejaron en la época de Noé, para que usted identifique y evaluemos juntos si es eso lo que estamos viviendo en estos tiempos. Por ejemplo, número 1, en los días de Noé, vea esto es bien importante. En los días de Noé hubo una manipulación genética en el mundo entero. ¿Hay manipulación genética en este momento en el mundo entero? ¿Sabe usted qué es la manipulación genética? ¿Sabe usted que los científicos están manipulando los genes para clonar animales y están tratando de clonar personas? ¿Sabe usted que ya se está dando eso? Por ahí apareció una ovejita que se llamaba Dolly o algo así, ¿verdad? Y hay tantos experimentos. O sea, el hombre se ha metido con la genética, que es el principio o el inicio de todo ser humano. Ahora, lo que sucedió en aquel tiempo se le conoce como el tiempo antediluviano, es decir, antes del diluvio, es que hubo una mezcla. Ahora, cuando usted va a la palabra y lee Génesis capítulo 6 y habla acerca de las hijas de los hombres y los hijos de Dios, la gran pregunta, y yo he escuchado y he leído muchos documentos en donde hay diferentes teorías de que algunos piensan que no eran hombres los hijos de Dios, y otros piensan que sí, que eran los hijos de Sem, por ejemplo, o los hijos de Cam de aquel tiempo. Pero sin embargo, cuando usted va a los originales, habla de los Ben Elohim, es decir, de los hijos de Dios. Ahora, hay un paralelo maravilloso en el libro de Job, en donde dice que los hijos de Dios, es decir, los Ben Elohim, se presentaron delante de Dios. Juntamente iba Satanás con ellos. Es decir, que en aquel tiempo
se reconocía que los Ben Elohim no eran hombres, sino eran ángeles. Y hermanos, usted conoce que en el mundo angelical, en el mundo espiritual, hay jerarquías, es decir, hay niveles de autoridad en el reino de los cielos. Todos lo sabemos. Ahora, esta jerarquía Dios puso cuidadores, administradores y gobernadores en las regiones celestes. Pues habían 200 gobernadores angelicales que decidieron bajar a la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando estos hijos de Dios, y en algunas versiones dice los santos vigilantes, no sé si usted las ha leído, pero dice los santos vigilantes, dice, cuando ellos observaron a las hijas de los hombres y vieron que eran hermosas, sintieron en su corazón el deseo de unirse a ellas. Ahora, muchas personas dicen, pero es que los ángeles son espíritus. Pero cuando usted va a la palabra, los ángeles tienen la capacidad de materializarse. Porque o en Sodoma y Gomorra no se materializaron los ángeles. Cuando llegaron a la puerta de Lot, ¿estaban materializados los ángeles o no estaban materializados? ¿O eran espíritus? Estaban materializados. Es más, entraron a la casa y comieron con Lot. Pero ¿qué pasó con esa generación? Toda esa generación se acorraló esa casa y le dijeron a Lot, queremos acostarnos con los varones que han venido contigo. Toda la generación, dice que toda la ciudad fue a buscarlos. O sea, los ángeles se materializaron. Entonces, mire, hubo una mezcla de ángeles con mujeres hermosas. Hubo una mezcla de ángeles con animales. Y mire, leyendo en toda la literatura de las sociedades más antiguas, siempre aparecen, digamos, entidades que las convierten en dioses, es decir, las elevan a un nivel de deidad. Aparece un hombre con mitad cuerpo de hombre y mitad cuerpo de toro, ¿sí? Un minotauro. Aparece un hombre y mitad caballo. Aparece un hombre y mitad cabro. Aparece un hombre y mitad serpiente. En toda la historia de las diferentes culturas, sin mezclarse entre sí, hablan de estos seres que en algún momento se les dio la potestad de deidades cuando no son deidades. Simple y sencillamente que lo primero que ocurrió, hermano, es que hubo un rompimiento, porque la maldad no ha nacido en esta tierra, la iniquidad no nació sobre esta tierra, la iniquidad nació primero en el cielo, y de allá es donde se ha trasladado la iniquidad y la maldad. De hecho, cuando Satanás se rebeló, fue expulsado a esta tierra. Usted lo ha leído perfectamente bien. Pero no solo él, sino la tercera parte de los ángeles que estaban ahí arriba también se vinieron con él. Entonces, lo que sucedió en Génesis 6, capítulo 6, versículo 1, 2 en adelante, es que los ángeles se mezclaron con los humanos. Los ángeles se mezclaron con los animales e hicieron que los animales también se mezclaran con los hombres. Y esto es una aberración a los ojos del Señor. Pero hermano, esto es abominable. Esto es abominable. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿por qué Sodoma y Gomorra fue destruida como ciudad, pero no toda la tierra? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la diferencia entre Sodoma y Gomorra y el lugar donde vivía Noé? ¿Cuál fue la diferencia? Ya la vamos a encontrar. Ahora, este es el primer índice de maldad. Hermano, ¿usted ha escuchado de ciertas entidades que son humanoides? Que son mitad hombre y mitad otra cosa, que no se sabe si son animales o son seres humanos. Mire, yo le testifico, hermano, a mí esto no me lo han contado, y esto sucedió aquí cerca de este bulevar. Una noche, pasando sobre ese bulevar, apareció un humanoide como esos, ¿sí? Una sombra, las patas eran como de animal y el cuerpo era como de hombre, y corrió muy rápido, y fue una sombra que lo vimos 2 personas. Entonces, lo que le quiero decir es que esto no es un cuento de hadas, no es un invento sacado de la manga. El mundo espiritual está corrompido, y eso fue lo que sucedió en aquel tiempo. Ahora, ¿había razón suficiente solo con este hecho para destruir toda la tierra? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Qué piensa usted? ¿Había razón suficiente para destruir la tierra solo con el hecho de esta mezcla? Aparecieron, hermano, gigantes, es decir, mire,
Cuando usted ve los reportajes acerca de la genética, tanto el enanismo como el gigantismo son manipulaciones genéticas. ¿Está de acuerdo conmigo? Han tocado el ADN. Y la gente se queda chiquita porque hay un problema en esa cadena del ADN y evidentemente la persona no se desarrolla. Pero también cuando las personas son demasiado grandes hay un problema genético. Ahora, estos eran gigantes no porque Dios los había creado de esta manera, sino porque esta mezcla lo que hizo fue perjudicar la creación perfecta que Dios había hecho, contaminar la creación perfecta que Dios había hecho. Y hay un nivel de contaminación espiritual a través de los demonios como usted no tiene idea. Desde aquel tiempo, hermano, los ángeles han buscado, los ángeles caídos, aclaro, los ángeles caídos han buscado deteriorar la imagen perfecta del ser humano, que es el único creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto fue terrible, pero quiero avanzar un poquito porque son las 8:15 y no he llegado a los puntos importantes. Segundo punto. En los días de Noé hubo una aprobación y un intento, oiga bien esto, hubo una aprobación y un intento de santificación de la homosexualidad, oiga bien esto. Y se aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo para evitar la multiplicación de la raza humana. La gran pregunta del millón es, ¿estamos viendo también eso en estos días? Mire, en países tan tradicionales como México, como Argentina, fue digamos, una fiesta para la gente de esa denominación sexual, una fiesta cuando se aprobó el primer matrimonio homosexual. Y aparecen ellos felices, dos hombres, dándose sus actas de matrimonio y dándose un beso en la boca. Mire, hermano, para los que hemos estado en Estados Unidos, y yo me fui a meter a la cuna de los homosexuales, no porque yo quisiera, pero ahí fui a parar a San Francisco. Y eso es terrible, hermano. Usted no tiene idea, la gente ha perdido la sensibilidad. Hay una calle famosa que se llama la calle Castro, y si esto luego lo editan, pues gloria a Dios, pero hay una calle famosa donde ahí andan hombres con hombres y mujeres con mujeres, y no les importa, y a la luz del día y a la luz de la noche hacen lo que nadie se pueda imaginar. Ahora, la diferencia entre la vida de Noé y el ambiente de Noé en cuanto a la homosexualidad y la vida de Lot es que en el tiempo de Lot simplemente había permisibilidad de la homosexualidad, pero en el tiempo de Noé querían santificar la relación homosexual. Hermano, ¿el matrimonio es santificado? ¿El matrimonio es santificado? Santo y bendito es el hecho sin mancilla, y el matrimonio aprobado por Dios. Varón y mujer, hombre y mujer unió Dios, porque ese es el plan perfecto de Dios. Porque hay una entidad, ¿sí?, espiritual femenina, que no nos vamos a meter en ese tema, pero es que la familia está en el cielo, y todo lo que hay en el cielo también debe de ser imagen acá en la tierra. Ahora, esto es bien delicado, hermano, porque a nivel mundial se están haciendo esfuerzos enormes, no solo por legalizar el homosexualismo, sino por santificarlo. Ahora, usted puede decir, pero ¿a quién se le ocurre santificar el matrimonio homosexual? Bueno, a los pastores homosexuales y lesbianas. A ellos se les ocurre santificar un acontecimiento maravilloso que Dios permite. Y esa fue una de las razones por las cuales el diluvio se desató. También en los días de Noé, hermano, hubo mucha esterilidad planificada, es decir, que hubo planificación familiar, y dijeron no a la concepción, contrario al mandamiento de Dios que había dicho: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Es más, estos ángeles les enseñaron la magia negra, les enseñaron el ocultismo, les enseñaron la guerra, les enseñaron muchas cosas a las mujeres de aquel tiempo, y ahí empezaron unas pociones para que las mujeres no quedaran embarazadas. O sea, para que usted vea el nivel de degeneración que había en aquel tiempo, no solo en este tiempo, porque ahora hay cantidad de métodos anticonceptivos, no hay ni uno, ni dos, ni tres. Ahora la gente, hay mujeres que andan reclamando que el cuerpo es de ella y que tiene derecho a hacer lo que quiera con lo que está ahí adentro, y lo que está ahí adentro no es una cosa, es un ser humano.
que Dios ha diseñado perfectamente, porque antes que estuviera en ese vientre, estuvo en el centro de la tierra donde Dios tejió cada fibra de ese ser. Ahora, hay mucha gente que ya no se inmuta. ¿Sabe usted que hay leyes a nivel marítimo en donde los barcos, como en alta mar, no hay ciertos límites como a nivel terrestre? Pues ahí se ponen a abortar, ahí llegan médicos y ahí llegan mujeres también a abortar, pero ahora a nivel de la sociedad se está haciendo de una manera muy común. Y están buscando a toda costa despenalizar el aborto. ¿O no se ha dado cuenta usted? Y lo cuarto es que en los días de Noé, la rebelión de la humanidad en contra de Dios era tan terrible que se les predicó la palabra por 120 años y no se convirtieron. 120 años diciéndole: viene un diluvio, esta tierra va a ser destruida, arrepiéntanse y conviértanse. Cuando dice que estaban bebiendo y comiendo y casándose y dándose en casamiento, no está hablando de una pareja de hombre y mujer. Estaba diciendo que lo que habían eran orgías, eran bacanales y autorización de matrimonios homosexuales y de mezcla de ángeles con animales, de ángeles con hombres, de mujeres con ángeles. O sea, era un desorden, y por eso dice que toda carne se había corrompido. Ahora, a este punto llegó en donde todos los pensamientos de los seres de aquel tiempo, todos sus pensamientos eran de continuo solo al mal. Ahora yo hago una pregunta: ¿se le vienen a usted pensamientos malos en algún momento? ¿Sí? Pero ¿verdad que no todos son malos? No todos sus pensamientos son malos. La mayoría son buenos. Quiero creer que sí. Hermano, nos pasa a todos. De repente se nos cruzan unos pensamientos y unos argumentos tremendamente malos, perversos, pero no es todo el tiempo. Ahora, los pensamientos de estos seres de aquel tiempo, todos sus pensamientos eran de continuo solamente al mal, solamente al mal, solamente al mal, solamente hacer el mal. Y yo conozco gente así sobre este país que solo piensan hacer lo malo. Pero nosotros no, porque cuando usted piensa hacer lo malo, el Espíritu Santo lo redarguye y usted se arrepiente y pide perdón por eso. Y Señor, este pensamiento, Padre, ayúdame. Ahora, si usted ya no se inmuta y ya es insensible y todo lo que piensa es malo, preocúpese. Ahora, los 4 puntos que le acabo de dar, todo eso lo estamos viviendo y lo estamos viendo a la orden del día. Y la maldad está llegando a un nivel tan alto e insoportable que la verdad no dan ganas de vivir ni de amar a nadie. Y hay un pensamiento, un comentario personal. En algún momento, le confieso, yo pensé así, y yo me confieso delante de ustedes. O sea, yo pensaba hace algunos años: si así está el mundo, entonces ¿para qué amar y para qué ayudar a que otros se salven? Que se pierdan estos pervertidos por andar de malvados, ¿sí? Que se vayan al infierno. De todas maneras, yo ya soy salvo. Perversos que se vayan al infierno. Eso pensaba yo. No sé si solo yo he sido el pecador. Pero hermano, cuando usted está viviendo un nivel de maldad en donde todos sus compañeros de trabajo son mafiosos, andan robando, todos con los que usted hace negocio, usted sabe que hacen negocios chuecos, todas las mujeres que se le acercan solo andan buscando ver con quién se acuesta, todos los hombres que se le acercan a la mujer andan viendo con quién se acuesta. O sea, no dan ganas de amarlos, ¿verdad que no dan ganas de amar? Sea honesto, hombre. No dan ganas, no nos demos paja. O sea, el mundo está pervertido, hermanos. No dan ganas. Y usted dice: no, o sea, cuidado con mis pollitos, va el pastor, cuidado con mis pollos, aquí nadie me los toca. Allá afuera, que vean cómo hacen. Pero esa es una alerta para la iglesia del final de los tiempos. Porque le voy a decir algo: del 2013 al final, al 2017, la maldad se va a multiplicar a niveles insospechados. ¿O no se asusta usted que dejen tirado a un niño en un basurero? Pero hay gente que ya no se inmuta, como que fuera un perro.
Mataron a una persona, otro más por andar de dundo, no la pasarela, porque no usa la... O sea, ya la gente no tiene sensibilidad. No, de verdad, hermano. Y le estoy hablando, vea, le estoy hablando a la iglesia, porque el Señor dice que el amor de muchos se enfriará. El que es impío no tiene amor. El Señor está hablando a su iglesia. Ahora, veamos cuidadosamente por qué se enfría el cristiano. El pastor dice que tiene problemas con ese reloj, yo también. Veamos cuidadosamente por qué se enfría el cristiano. Mire, si usted va a Apocalipsis, yo escogí una porción de la palabra que es la SSE, es Spanish Sagradas Escrituras. Y ya le voy a explicar por qué. Apocalipsis 2 al 5. Vaya conmigo, por favor, y vamos a ver estos 4 puntos cuidadosamente del por qué se enfría el cristiano, porque estamos viendo los peligros del enfriamiento. Y le está hablando el Señor a la iglesia, a la amada, que debe de tener cuidado con enfriarse. Ahora, si nosotros no predicamos, alguien más lo hará. Pero es obligación nuestra decirle a la iglesia que no tiene por qué enfriarse. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 5. Dice la palabra del Señor: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Mire, hay unas que se dicen ser profetizas, pero también hay otros que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, discernimiento tenía la iglesia de Éfeso. Y has sufrido y sufres y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido, es decir, has perseverado. Hasta aquí va bien esta iglesia. Pero el versículo 4 dice: pero tengo contra ti, en su versión dice que has dejado tu primer amor, ¿verdad que así dice? Pero se oye así bien romántico, bien lindo, ¿eh? Sí. Pero en esta porción, y por eso la escogí dentro de todas las que revisé, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu amor más alto, la caridad. Preste atención. En esta versión dice: pero tengo contra ti que has dejado tu amor más alto, que es la caridad. Por lo cual, ten memoria de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te enmendares. Ahora usted puede decir: ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver todo, porque nosotros somos la iglesia. Esas 7 cartas a los 7 ángeles, a los 7 encargados de las iglesias, habla también de la iglesia del final de los tiempos, porque Apocalipsis está hablando del final de los tiempos, o sea, la revelación y manifestación de Cristo en toda su magnitud. ¿O no está hablando de eso? O sea, Apocalipsis es el libro de la mayor revelación de Cristo. Es más, ahí están la mayoría de misterios que todavía no han ocurrido, la mayoría de profecías que todavía no se han dado. Algunas están todavía en el Antiguo Testamento, como en el libro de Daniel. Sin embargo, lo primero que le dice es: has dejado tu amor más alto, es decir, la caridad. La pregunta es: ¿qué es la caridad? La caridad, hermanos, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la caridad. Ser caritativo es ponerse en los zapatos del otro. Ahora la pregunta es: ¿se recuerda usted cuando era recién convertido, hermano? Cuando era recién perdonado por el Señor y quería salir a ayudar a todo aquel que estuviera en su misma condición de pecador o de pecadora. ¿A cuántos les pasó eso? Que usted quería salir a hablarle a todo mundo y en agradecimiento a Dios por el perdón de sus pecados, que eran muchos, usted les hablaba y les testificaba de ese tremendo y gran amor de Dios por usted. Y estaba dispuesto a llevarles ese amor y decirles: mira, si Dios me perdonó a mí, que yo era un gran pecador, también te va a perdonar a vos, papaito. Venite al encuentro. ¿Verdad que se acuerda usted cuando nosotros llevábamos un montón de gente? Y le decía: todavía hay esperanza. No, mire, es que yo ando perdido. No se preocupe, yo andaba más perdido que el diablo, pero el Señor me rescató. Así éramos nosotros recién convertidos, ¿o no?
porque Dios nos había perdonado mucho. Nos sucedió lo de los dos deudores, ¿verdad? ¿Se recuerda usted lo que está en Lucas 7, 42 al 47? No vamos a leerlo. Pero Dios nos perdonó mucho. Y usted andaba agradecido con el Señor y tenía mucha caridad con la gente. Porque el amor más alto es la caridad. La pregunta es, ¿cómo está su caridad en este tiempo? Ay, no, hermanos, y que no. A eso de ayudar a desconocidos está difícil. O sea, no, mejor primero pidámosle el DUI, el NIT, la Magnífica, investiguémoslo con la Interpol y después vemos. ¿Sí? O sea, nosotros ahora nos volvemos jueces bien duros, no hay caridad. Ni hay caridad entre los hermanos cristianos, mucho menos con los impíos. No hay caridad. Que se pierde ese bolo desgraciado. Que se muera de sida. ¿Y quién lo manda a andar de pícaro? ¿Sí? A veces somos duros. Ya no hay caridad. Y este es el primer elemento en el enfriamiento. Cuando hemos perdido la caridad, nos estamos enfriando. Y ese es un peligro. Porque con nosotros queremos que sean compasivos y misericordiosos. Pero cuando es de ponerle la vara al otro, somos duros. El segundo, le dice el Señor, ten memoria de dónde has caído. Mire, cuando alguien, en otras versiones dice, recuerda, ¿verdad que así le dice? Recuerda de dónde has caído. Ahora, ¿se acuerda usted de dónde ha caído? Hoy, allá cayó. O sea, recuerda de dónde has caído. El Señor le está diciendo, recuerda de dónde te he rescatado yo. Si estabas en el lodo cenagoso. O sea, vos no eras una pieza preciosísima, bien limpia. Yo te rescaté de la podredumbre. Ahí estábamos nosotros. Y a muchos de nosotros, antes de ser cristianos, se nos perdonaron una cantidad de pecados horrorosos, hermano, con los cuales habíamos ofendido a Dios y estábamos destituidos de su gloria. No teníamos gloria con Dios. Pero bendita gracia y misericordia de Dios que decidió perdonarnos aún cuando no merecíamos su perdón. ¿Se te ha olvidado de dónde te rescató el Señor? Dios está diciendo esta noche, haz memoria. Porque es bien fácil decir, mira aquella muchacha, perdida anda, ¿sí? La Trevi le dice. Es bien fácil. Pero recordarse de dónde caímos nosotros y de dónde nos ha levantado el Señor, hermano, si con pinzas nos ha sacado de ahí el Señor. Pero a veces nos da amnesia espiritual, se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. Y ese es el segundo elemento. Aquel que se le olvida de dónde lo ha sacado el Señor, se está enfriando en el amor de Dios. Porque cuando se le empieza a olvidar, se empieza a sentir digno de la misericordia de Dios y se empieza a sentir autojustificado. Y eso es peligroso. Porque no hay justo, ni aun uno. El tercer punto, y con esto voy a avanzar. Le dice, arrepiéntete. Mire, hay gente que sí se acuerda de dónde lo ha sacado el Señor, pero ya no se arrepiente. Ay, sí, siento un poco de remordimiento, hombre, me echó trelada, pero ay, no, remordimiento no quiere el Señor. Lo que quiere es arrepentimiento. ¿O no es eso lo que Juan estaba predicando antes de prepararle el camino al Señor Jesús? Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿O no fue eso lo que predicó Juan el Bautista? La pregunta es, ¿qué tan cerca está el reino de los cielos ahora para la iglesia del final de los tiempos? ¿Está cerca? ¿Está muy cerca? ¿Está extremadamente cerca? ¿O ya estamos dentro? Yo le puedo decir, todas las manifestaciones de los días de Noé ya están. Ya están. Pero no se han multiplicado al nivel que se espera sobre esta tierra. ¿Se puede imaginar usted que ya no esté la amada y que ya no esté el Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser esta tierra? Yo no me lo quiero imaginar. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros. Pero es que, hermano, paciente no significa que es dejado. Esta paciencia es por amor a nosotros. Pero dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, a la metanoia, al cambio de manera de pensar. El cristiano de hoy en día no quiere cambiar su manera de pensar. El pastor acaba de predicar acerca del cambio de mente. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, pero no lo va a renovar ni con la revista TV Novelas, no lo va a renovar con la última revista de los juegos electrónicos, no lo va a renovar con eso. Lo único que tiene renovación para mi mente y mi corazón es la palabra de Dios. Y entonces vendrá arrepentimiento, porque la palabra me va a confrontar. ¿O no dice que la palabra es como un espejo? La palabra me va a confrontar y va a decir: el que robaba, deje de robar. Si usted está robando, lea esa porción y vea si no lo va a topar al cerco la palabra. Y haga con sus manos y trabaje con sus manos para tener que dar. ¿O no dice así la palabra? Por supuesto, pero no la queremos buscar. Y cuando la encontramos decimos: esto no es para mí, esto es para la vecina, esto es para ella, que se arrepienta ella. Yo ya me arrepentí. ¿Cuál zapato? Si no nos arrepentimos, nos estamos enfriando. Y el cuarto punto, y con esto cierro, y perdóname que me pasé, pero tengo que entregar este mensaje. Le dice: haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Le está diciendo a la iglesia del Señor: haz las primeras obras. ¿Cuáles eran esas primeras obras? Comenzar a leer la palabra de Dios, como al principio. Acuérdese cómo leía usted la Biblia recién convertido. No, hombre, si usted quería agarrar el Génesis y preguntaba y se metía a los diccionarios bíblicos y hablaba con el pastor: mire, pastor, ¿y qué es eso de Génesis 6 y qué es los Nefilim? Y usted andaba preguntando. Pero ahora ni un versículo lee. Orar como lo hacía al principio, 3 horas tirado y moqueaba ahí en la presencia del Señor. Le decía: Padre, llévame a las naciones, yo quiero salir a evangelizar. ¿Y ahora? ¿Oramos como antes? Hacer las primeras obras también es trabajar arduamente como antes lo hacíamos. Acuérdese cómo trabajaba usted en la obra. A nosotros nos decían locos. Ya, ayuno tras ayuno, preparándose para ir a servir, para ir a esto, para ir a lo otro. No teníamos gasolina, pero íbamos y hacíamos un montón de cosas. Y ahora el tanque lleno, pues no queremos salir. Las primeras obras, que seamos activos otra vez en el reino de Dios, que salgamos a consolar a los afligidos, no a criticarlos, que salgamos a levantar a los caídos y que instruyamos a los que son ignorantes, porque el pueblo se destruye y es desmenuzado por ignorante, porque no conoce la palabra de Dios. Esa es la labor de la iglesia. Que abran sus corazones para ofrendar, así como lo hacía antes. Antes no le dolía dar zapatos nuevos. Venga, hermano, le voy a dar esta camisa. Y ahora la que está toda rota quiere andar regalando. No hay caridad, hermano. No queremos salir a buscar a las almas perdidas. Venga el querigma. ¿Cuál zapato? Los mismos dos de siempre. Y no lo deja porque es la mujer. Que nos envolvamos nuevamente en la enseñanza de la palabra de Dios como antes. A nadie le gusta la enseñanza. Hermano, venga, vamos a dar 4 semanas de pura enseñanza, pura doctrina básica. Y por eso los viernes no vienen. Y los lunes tampoco no quieren venir porque dicen que mucho leño ungido les damos. Hermano, yo no estoy golpeando a nadie, yo estoy predicando la palabra. Si a usted le duele, es porque ahí está el problema. Que hagan el esfuerzo de ser fieles a Dios y de vivir en santidad como al principio. Recuérdese cómo estaba usted cuando recién recibió al Señor. Estaba sensible al Espíritu Santo. Usted no lo quería ofender ni con la mirada. Una mujer en minifalda, decía así el suizo. Pero ahora pone los lentes. En las iglesias ya no se predica de santidad. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Ay, usted ya es un gran santo. Usted ya no se equivoca. ¿Cómo no? Tenemos pies de barros. Pero luchamos por vivir en santidad.
Y no es fácil. Todos los días esta carne es probada. Luchamos por vivir en santidad, por no ofender al Señor. No siempre lo logramos, pero el Espíritu Santo nos conoce. Y el Señor lo conoce a usted. ¿Cuál es la consecuencia, hermano? Y con esto cierro. Perdóneme que me pasé. Si nos enfriamos y nosotros no enmendamos el camino y no volvemos al primer amor, que es la caridad, y no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor y no nos arrepentimos, dice: si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Es una advertencia muy fuerte la que hace el Señor. Pero es que, hermano, el Señor no está jugando, le está hablando a la iglesia del final de los tiempos. Apocalipsis se escribió en el año 66, por ahí, 65, después de Cristo. Y estamos en el año 2013, o sea, ya tiene algún tiempo. Pero eso que fue escrito era para nosotros, diga para nosotros. O sea, a mí me está hablando, pues yo no me puedo hacer el suizo. Y es una advertencia tan fuerte, porque el candelero está hablando de la iglesia. En Apocalipsis 1:20 usted vaya y se da cuenta que ahí explica qué es el candelero. El candelero es la iglesia. Entonces la acción de quitar el candelero significa que la iglesia a la que le está hablando dejará de existir y dejará de ser. ¿Se puede imaginar usted que esta iglesia, Roca Eterna Lourdes, desapareciera del mapa de Dios? A mí sí me da temor y temblor, hermano, porque yo aquí me alimento, yo aquí me nutro, yo aquí he sido bendecido, yo aquí he sido restaurado, yo estoy agradecido con esta casa. A muchos no les preocupa, pero a mí sí. Hermano, cuando una iglesia pierde su amor por Cristo, cuando una iglesia pierde su amor por los hermanos y sobre todo por los perdidos, por los impíos, por los sucios, entonces deja de ser una iglesia y se convierte en un club social, en donde, sí, los que más donan, adelante, papadito, en alfombra roja; los que no donan, afuera. Esto no es un club, este es un estilo de vida que Cristo estableció. Y vivir como Cristo vivió cuesta, pero es lo que a Dios le agrada. Por eso Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia que no esté dispuesta a perseverar en buscar a Dios, a santificarse, en amar lo que Dios ama y en aborrecer lo que Dios aborrece, en hacer lo que a Dios más le agrada, que es salvar las almas que están perdidas, no comerá del árbol de la vida. Y ese es un precio demasiado alto que no nos podemos dar. Ahora, ¿se da cuenta usted de los peligros del enfriamiento del cristiano? La iglesia del Señor, y perdóneme que se lo diga, pero está en un letargo espiritual. La iglesia quiere entretenimiento, no quiere enseñanza. La iglesia no quiere la sana doctrina. La iglesia no quiere que le hablen de santidad. La iglesia no quiere que le hablen de amor al prójimo. La iglesia no quiere que le hablen de amor al enemigo. La iglesia no quiere que le hablen de que perdone al que lo ha ofendido. La iglesia no quiere que le digan que vaya a orar por su enemigo, el que se está muriendo. No quiere que le dé un plato de comida a aquel que lo ofendió, a aquel que lo traicionó, a aquel que lo vendió. La iglesia no quiere que le predique eso. La iglesia quiere que le diga que le irá bien, que prosperará, que vivirá en muchas casas, que vivirá en muchos lujos. Pero hermanos, allá arriba hay palacios para usted y para mí. Pero si en lo poco, si en las riquezas injustas no podemos ser fieles con el Señor, ¿cómo nos va a entregar las riquezas del reino? La iglesia está dormida, hermano, y es necesario que entienda que la venida del Señor está cerca. Es necesario que entienda que el Señor no está jugando. Es necesario que entienda que en el final de los tiempos, todos los días, hay miles de almas que se van a la eternidad sin Cristo Jesús. Miles. Y Noé predicó 120 años y usted con 2 horas ya se cansó. La palabra del Señor dice: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Ministerios Ebenecer.